Decíamos entonces que las condiciones y cualidades de este jardín tenía 4 ríos, de los cuales hay 2 que dan testimonio hoy. Otros 2 desaparecieron y pienso yo que fue a causa del juicio que Dios trajo. Ya hablaremos más adelante de todas estas cosas. Dice la Biblia que no llovía, que un vapor brotaba de la faz de la tierra y fertilizaba el huerto. Es decir, una frescura, un ambiente, un ecosistema, un estable. Eso permitía que no hubieran lamentos, que no hubieran excesos, sino que un equilibrio de perfección y eternidad. Eso es lo que yo puedo describir e interpretar. Que el propósito de este Dios tan grande, que el hombre desde su inicio viva bien y señoree sobre aquellas cosas creadas. Se vino la violación de la ley y por consiguiente vino el desplazamiento de este ser de ese jardín. El desplazamiento de ese jardín trajo como consecuencia un juicio. Recuerde, amigo o hermano que me escucha, que la violación de las leyes de Dios traerán como consecuencia que Dios le haga justicia o decrete juicio, porque hubo una violación de las leyes que Él creó en todas y cada una de ellas. No olvidemos esto. El compendio de la Biblia nos va a narrar a través de todas sus páginas. Es un tratado de un rey, es un tratado de un monarca que nos está narrando cómo fueron las cosas, cuál el propósito de aquellas. Y este libro nos está diciendo, nos está mencionando las leyes del Creador sobre todo lo creado. Nos está narrando la violación de todas y cada una de esas leyes, hasta el punto de vista que Dios ha tenido que, o tuvo que desafiar, si me permite el término, a un patriarca llamado Job para confrontarlo, diciendo que a dónde se encontraba él cuando creaba todas y cada una de las cosas. Eso denota su soberanía, su poder absoluto. Denota que es único, que no hay otro como Él. Él dice que Él no conoce otro Dios, es lo único que Dios no conoce porque Él lo conoce todo. Pero dice que Él no conoce otro Dios, que no hay, hasta llegar a decir que este solo Dios, que no conoce otro Dios, que a la vez Él es juez, que Él es legislador y que Él entonces es todo, rey, legislador y juez. Eso denota su absoluta magnificencia de poder. Él no necesita ayudantes, no necesita parlamento, no necesita organizaciones políticas, las que nosotros conocemos como humanos, sino que Él tiene todo el poder y la soberanía sobre el universo. Así que las Escrituras nos dan testimonio de ello, de todas esas leyes y de todas esas ordenanzas. El hombre entonces, el primer hombre, al haber violado las leyes en que lo colocó allá, entonces viene a hacerle juicio. A la serpiente que lo engañó, le dijo, la maldijo, y le dijo que andaría arrastrada y que polvo comería por haber engañado a la criatura. A la mujer, por haberse dejado engañar de la serpiente,
le dijo que entonces multiplicaría los dolores en gran manera en el momento de dar a luz a sus hijos y al hombre que era la gloria del Creador. Entonces le dijo que ganaría el pan con el sudor de la frente porque hasta que volviera al polvo, porque de él fue tomada. O sea que ahí quedó el decreto, la sentencia de la muerte. Eso prácticamente es una sentencia para todos los seres humanos, porque Hebreos 9:27 dice que y de la manera que está establecido que los hombres todos muramos una sola vez y después el juicio. Entonces, al decretarle la sentencia de muerte a Adán, entonces por consiguiente también a Eva y a todos los seres vivos que se mueven en el aire, en la paz y en las aguas. Esto trajo como maldición, también la tierra fue maldecida. Se presenta un gran juicio para Adán y Eva y por consiguiente para todos los vivientes. La carta a los Romanos nos está diciendo, hablando de la transgresión de la primera ley al primer ser humano creado a su imagen y semejanza, que de cierto moriría si desobedecían esa ley divina. Romanos 12:5 dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso lo podemos experimentar todos los vivientes. De tal manera que entonces también le tengo una nueva, que así como por la desobediencia de Adán y Eva, la muerte, entonces por la obediencia de uno llamado Jesucristo manifestado, la vida. Ya hablaremos más adelante, alternamos sobre esta vida nueva que tenemos la oportunidad después del juicio de Dios para Adán y Eva. Eso permitió precisamente que el Medio Oriente quedara con ese gran historial según las Sagradas Escrituras. Como dije al principio, hablar del Medio Oriente hoy, que es la configuración de este espacio del planeta Tierra, una configuración política, porque le quiero hablar un poquito para poder describir el marco donde vamos a hallar las enseñanzas. El término Medio Oriente y Oriente Medio, Oriente Lejano o Europa tiene que ver con el terminar de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1914, que fue el inicio o el estallido de la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto bélico armado jamás visto, y que se llevó a cabo a partir de 1914 hasta 1918, y al terminar la Primera Guerra, entonces viene una nueva configuración del espacio geográfico en aspectos políticos. Antes de la Primera Guerra, la existencia de los imperios antiguos, los imperios de la edad antigua y los imperios ya de la edad moderna, o sea, hablando lo que es la Edad Media, que vienen siendo los imperios europeos, y lo igual que las monarquías europeas, y los imperios modernos. Los imperios modernos, precisamente hablamos del imperio turco-otomano, que en el momento de la Primera Guerra Mundial era la hegemonía, el imperio que tenía la hegemonía del mundo, vamos a hablar así. Pero al terminar la Primera Guerra Mundial, se desconfiguran todas esas autoridades de gobierno, políticas, y eso permite entonces que el Medio Oriente va a tener una configuración política. Entonces, lo que es Francia y Alemania y Gran Bretaña, entonces van
a repartirse el terreno o el espacio geográfico en el cual gobernaba el Imperio Turco Otomano. Precisamente viene la configuración de Occidente, que fueron los británicos, que no quisieron pertenecer a la categoría de Medio o Oriente Medio, ¿no? Sino que quisieron crear o pertenecer a la categoría europea. Viene entonces el Medio Oriente, que tiene que ver con los países modernos. No le voy a hablar de que eso vamos a hablar después a través de los mapas de lo que fue el Oriente, Medio Oriente hoy antiguo. Hoy el Medio Oriente está compuesto por países modernos. Esos países modernos son Turquía, el Líbano, Siria, que es una nación antiquísima, Israel, que es una nación nueva, una nación configurada a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, y la configuración de los países modernos también, como Jordania, Egipto, Irán, Irak, Kuwait, Yemen, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos países del norte de África. Esos más o menos son los países modernos que conforman hoy el Medio Oriente. Allí está la nación de Israel. Los países del lejano oriente son todos los que tienen que ver allá con Australia, lo que tiene que ver con China, con Mongolia, Japón, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso más o menos es un bosquejo general. Por lo tanto, vamos a hablar de sus magnificencias del Medio Oriente en su momento de sus inicios, sus alegrías. Una de las magnificencias fue la creación del hombre en ese jardín. Otra de las magnificencias fue la categoría o la calidad de vida que Dios lo colocó y donde lo colocó. Las alegrías del Creador por ver el desarrollo de una raza creada a la imagen y semejanza de Él como el Creador. Sus culturas, aquellas culturas o civilizaciones que fueron forjadas a través de que Adán y Eva comenzaron a engendrar hijos y que esos se multiplicaron en gran manera en el Medio Oriente, en el Oriente Antiguo, que llegaron a conformarse el gran número, la proliferación y el desarrollo humanístico después del desplazamiento del huerto del Edén, que toda esa generación fenece con el gran juicio que Dios le hizo a esa generación que todos conocemos y que nos narra la Biblia a partir del capítulo 7, el gran diluvio. Ya hablaremos. ¿Por qué ese juicio? Esa civilización fue toda arrasada con ese gran diluvio. Solo 8 personas sobrevivieron en el Medio Oriente en aquel entonces. La Biblia nos habla de un patriarca descendiente de Adán, descendiente de Enoc, que caminó con Dios y desapareció, descendiente de Matusalén, el hijo de Enoc, el hombre más longevo de la historia de la humanidad, con 969 años de vida, y luego de Matusalén, Noé. Noé entonces fue hallado justo antes de que esa generación antediluviana pereciera a causa de su anarquía, su incredulidad y su pecado desmedido. Sí, para que nos demos cuenta cómo el Creador le colocó leyes, y cuando hablamos de leyes se está hablando de un juez, se está hablando de un legislador, se está hablando de un ser absoluto, con un dominio absoluto. Ese ser tiene todo el poder y derecho de hacerle juicio a cualquier violación de sus leyes
y todos hemos experimentado, no lo podemos negar, que los ha llevado a cabo y llevará a cabo los que están pendientes. Por lo tanto, significa que las primeras civilizaciones después del diluvio, de los 8 sobrevivientes, Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, y cada una de sus esposas, fueron los que entraron al arca, a la orden del Creador, porque fueron los únicos hallados justos, o por lo menos temerosos y obedientes, no violadores de las leyes, sino hacedores y cumplidores de ellas con temor, habla la Biblia. Por lo tanto, este hombre llamado Noé, con temor, preparó el arca con todas las dimensiones y con todos los elementos y medidas y todo. Eso se llama obedecer las leyes del Creador. Eso se llama principio de autoridad y de respeto hacia un ser de superior categoría al ser humano. Eso se llama respeto de la propiedad privada. Eso se llama obedecer y temer y reconocer. Este hombre llamado Adán y Eva reconocieron en su momento la autoridad, pero no obedecieron a la ley de Dios puesta. De ahí en adelante, la raza humana se ha convertido en la violadora número 1 de las leyes de Dios. Eso ha permitido el acabose del ecosistema, ha permitido los conflictos bélicos a no acabar. Eso ha permitido el aborrecimiento de los unos contra los otros, la discriminación social, la discriminación étnica y toda clase de cosas irreverentes, vamos a decir así. Eso es lo que vivimos. La causa de seguir violando las leyes del Creador. Se levantaron civilizaciones que nos han dejado historia en el Medio Oriente. Una de ellas son los sumerios, aquella civilización que nos dejó un gran legado, porque fue una civilización en el Medio Oriente que llegó a configurar estados, ciudades y colocar leyes de gobierno. En ese lugar se levantaron otra civilización como los acadios. También nos dejaron un legado historial cultural. También se configuraron allí civilizaciones como los babilónicos, que también los caldeos, que también nos dejaron un legado. Hubieron leyes allí civiles de gobernantes, una de ellas como el rey Hammurabi, que es el primero que coloca leyes en esas civilizaciones para vivir conforme Dios había dicho, bajo leyes y gozar de todo.